que hacemos desde enero o febrero, que fue gracias a ellos hicimos otro evento. O sea que yo estoy súper feliz de veros, al menos los ojos, que es lo que me da así. Soy un poco miope, más no puedo. La propuesta que nosotras os traemos esta tarde, nosotros somos una asociación cultural feminista que tratamos de visibilizar la obra de mujeres escritoras y, bueno, la obra, sí, y de mujeres artistas también. El proyecto empezó siendo un proyecto editorial y hacíamos pequeñas plaquettes artesanales, como esta, de las que solo quedan estos ejemplares, son muy poquitos, están muy baratos. Ahí lo dejo. Y cuando nos propusieron, nos dijeron, ¿qué vais a hacer aquí? De repente fue como, ¿qué contamos, ¿no? ¿Qué contamos este año? Y aquí es verdad que estamos haciendo un montón de cosas online, pero queríamos contar algo que bueno, pues que fuera un poco más físico y más táctil y más de estar aquí cara a cara, ¿no? Y se nos ocurrió volver a una de las plaquettes que editamos hace 5 años, Destemerás el nombre de las cosas. Una plaquette es un pequeño poemario, en este caso de una autora, la autora es Diana García Bujarrabal, que desgraciadamente no ha podido estar hoy con nosotros, aunque sé que le hubiera encantado. Y quisimos volver a esta plaquette porque Diana la escribió en un momento muy especial de su vida, pero realmente pensamos que tiene una segunda lectura más allá de lo que ella quiso hacer. Os cuento primero lo que ella quiso hacer y luego nos vamos a la lectura. Lo que ella quiso hacer en su momento eran unos poemas para el hijo que iba a nacer. Era su primer hijo, estaba embarazada. Diana es una gran poeta, va a publicar ahora con la editorial Torremozas y por asuntos, ella es periodista y por asuntos de trabajo tenía que estarse documentando con la Biblia y con el Apocalipsis y no sé cuánto. Bueno, entonces la plaqueta empieza con una cita del Apocalipsis que dice: ni habrá ya muerte, ni llanto, ni alarido, ni habrá más dolor, porque las cosas de antes son pasadas. Esta es la cita que empieza la plaqueta. Y ella quiso hacer algo así como una especie de 10 mandamientos bien intencionados, mandamientos no tanto como orden, sino como esos mandatos divinos, esas cosas que les deseas a los demás, no necesariamente que quieres que los demás hagan sí o sí, ¿no? Pues lo que se le desearía a un hijo antes de nacer. Nosotras pensamos que de alguna manera este 2020 ha generado una especie de frontera entre, ya lo dicen, ¿no? Entre aquella vieja realidad y esta nueva, y ante tantísima incertidumbre que tenemos aquí todo el rato y que de repente hemos vivido de una manera colectiva, lo que os proponemos es esta mirada que Diana en su momento pensó para su hijo y que nosotras queremos pensar para lo que venga, porque de alguna manera creemos que es necesaria no distanciarnos de la realidad, pero sí caminarla un poco más esperanzadas. La plaquette comienza así. 1. Te meces con la risa de saberte las páginas en blanco. Revolviendo la luz, alborozo de savia, ya te inscribes, joven, el porvenir para tu tiempo. Más cerca la aventura, más claro el devenir para otra cosa. Como ponerle ejemplos al futuro. O inventar un jardín, pero otra cosa, otro día, otro tú, más mutante, transgénico de asombros.
Te arrojarás al mundo con un montón de no sabes, ni porqués, ni discrepos. Te arrojarás al mundo siendo solo un serás. 2. Vendrán, como algas, palabras embusteras, a mancharte de viento los zapatos. Le pisarás el cuello y limpio y más airoso saldrás a discutir la secreción de las aceras. 3. Montarás a la grupa de un elefante verde, gigante, como un vientre de cuento, bebedor de la sangre, montura del dolor. Tú serás sin sombra capitán de las alas y ordenarás al cielo disciplina perfecta. El elefante verde ya al galope, atronador. 4. Te llegará la vida alrededor silbando desconciertos, desahucios, desencuentros ritmados. Te sonará la vida retumbando como una gran orquesta que conozca el prodigio del compás del desorden. Agitación la vida, cuerpo adentro, tañéndote la boca del estómago, danzándote en las sienes, espantando el silencio que a veces poseerás del pie al calor de las pestañas. Como una sacudida, la música imperfecta cantarás, seguro, cantarás. 5. A la de una, impulso. Ya estás patas arriba, qué risa boca abajo la visión de las horas. A la de 2, ya es tiempo, ya comienza la vieja nueva apuesta de agitar los relojes para subir a gatas las escalas del sol. Despacio, lo estás viendo, ya llegas, en cuanto cuente 3. 6. Y te caerá de pronto la manzana, pesado golpe seco en la cabeza que te invita a morder la manzana que Eva se apostó con la suerte, que dividió a los dioses, la que golpea antes del mundo, antes de la discordia en el equilibrio fácil del frutero, antes de la dulzura que tersa el bodegón, antes de antes, entonces, cuando también mordían las auroras. 7. Destemerás el nombre de las cosas. Lo real desreal que se cuestiona en los gestos pequeños, como mirar despacio o con desgana, pero al menos mirar, que estés mirando cuando el temblor revierta el precipicio de estirar otra vez aquella mano para tocar al otro. Y, ¿por qué no? Tocar al otro. Tocar al otro con esa misma mano y su temblor y salto y precipicio, y dejarse caer en pleno miedo. 8. Descubrirás que caben 100 tormentas en la cuna de un párpado. Te habrá llegado el tiempo, que no es poco ni mucho, que no sabe a congoja de momentos descuento, porque no hubo principio ni conoce final. Ese tiempo de un párpado dormido pero alerta, abierto para ti como un conjuro que no sale en los libros. Y es terrible, porque de un solo gesto te podría matar de 100.000 formas, todas ellas asépticas, todas ellas repletas de dolor. 9. Amarás el presente como vuelo de pájaro. Amarás el presente, y esto no es mandamiento, con añicos y error y sinsabores, que sacudan el brindis de los años. Qué armadura de logros, pese a todo, este vuelo. Qué gusto de horizonte te acaricia las uñas, qué buen viaje. E insisto, es solo una intuición, esta proeza, saber que volarás. Y 10. Y tocarás el mar, lo inmenso,
que acarician las piedras. Cuando no quede nada ni persigas recuerdos lejanos con la nuca, seguirás adelante. Las veredas del agua, la inquietud de la sal en la saliva y ese pecho de andamio sumergido por propio de su peso hasta lo inevitable. El peso poseyendo cada paso que te encamine al fondo, por fin al hundimiento sin angustia, tras haberlo tocado, aún más, tras haber caminado las llanuras del mar. Yo os podría hablar muchísimo más de la plaquette porque me parece que toca unos cuantos temas que a mí personalmente me resuenan mucho este año, pero a mí me gustaría, sin presión, que me contarais vosotros. ¿Hay alguien que quiera contar qué le ha parecido la lectura, los poemas? Si queréis, empiezo yo a deciros cosas que me llaman la atención. A mí, por ejemplo, me llama la atención mucho, ¿no? Me llama mucho la atención volver a la poesía y darse cuenta de los significados que de repente adquiere este año con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y me llama la atención una de las cosas en el segundo poema que habla de esas palabras embusteras, ¿no? Vivimos en una época en la que parece que hemos retrocedido y ya no nos podemos fiar de absolutamente ninguna información que nos llegue. Y sin embargo, creo que tenemos que conservar la confianza, no depositarla sin nada, ¿no? Entonces, de alguna manera este año para mí trae muchos aprendizajes, a la fuerza, pero aprendizajes. ¿Vosotros qué pensáis? Sí, por favor. Este deseo o mandamiento número 9 de amar el presente creo que tenía por... ¿Sí? Sí. A mí me resuena mucho porque yo, vamos, lo interpreto como amar el presente, que es lo único que tenemos, como aferrarse a la realidad, a la verdad, que esa palabra está tan, ¿no? Sí. Bueno, es tan extraña la palabra verdad, pero la verdad fuera de lo que es el momento presente para mí no existe, y eso lo he experimentado en este periodo y es con lo que me quedo, con esa sensación de amar la verdad aunque traiga error, aunque traiga mal sabor, como fuere amar el presente. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque quizá este año nos ha obligado a mirar ese presente chiquitito que tenemos todos, ¿no? Que creemos que es chiquitito, pero que es nuestra vida. ¿Alguien más? Por favor. Carlos. Hay una cosa muy cruel que no me gustaría ser consciente de ello, pero es que nos han robado el futuro. Bueno. Es que no hay futuro, nadie puede hacer planes para el año que viene. Eso es verdad. Te parece ilusión, bueno, ¿qué vacaciones voy a tener? Es que no puedes saber. Bueno, ahí tenemos ahora la ilusión de la vacuna, que no llega para todo, ¿no? Somos 40 millones en España y tenemos vacunas para 10. Hombre, lo bueno es que la época industrial ya pasó y ya se hacen cosas ahí en cadena. Una vez que saben que funciona, pim, 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 pim. Sí, pero, lo van mejorando además. Pero hay una cosa, yo leí un artículo que me interesé bastante, que hablaba de la cuarta ola del COVID, ¿no? La primera ola es la de los enfermos de COVID, bueno, pues es una ola enorme, tal cual, pero luego hay otra que es de los enfermos habituales que están dejándose por atenderlos, ¿no? Entonces la gente se va muriendo porque no los atiende. Y luego están los crónicos, lo de siempre, las enfermedades pequeñitas, que también se están muriendo porque no. Claro, son varias cadenas, ¿no? Pero en la cuarta ola es mucho más cruel, que es el desánimo. El desánimo, el burnout, el estar quemado, ¿qué hago? Ya no, o sea, yo por ejemplo estoy pensando en los médicos. Esa gente que está trabajando hasta tope, cada vez le piden más, y aquí en Madrid dice, bueno, pues ahora tendría que ir una hospitalización para llenarlo. Pero está usted en su condición, ¿eh? Y eso decía la pérdida del futuro, ¿no? O sea, hay gente, no sé, los médicos, los sanitarios, ya no ven futuro, porque saben que además lo angustioso de que hemos pasado la primera, pues es que la segunda viene a ser igual.
no hemos aprendido nada. Cuando venga la otra y cuando venga la otra, Claro, esa es la incertidumbre de la que hablaba yo antes, ¿no? O sea, vivimos en eso. Pero hay un pequeño engaño en todo esto, un engaño colectivo, no de nadie en concreto. Y es que no había futuro nunca. Quiero decir, las políticas no nos garantizan el futuro. Y personalmente, pues sales a la calle y un día te pasa cualquier cosa o te pasa en tu casa, a ver si me entendéis. De todas las cosas que has dicho, hay muchas que son inevitables. Inevitables me refiero en lo personal, porque bueno, cada uno tiene que ser responsable de lo que puede manejar en su vida, ¿no? Y una de las cosas que sí podemos manejar cada uno de nosotros en nuestra vida, de hecho yo casi diría que es lo único que podemos hacer, es elegir nuestro estado de ánimo. Es decidir estar para los demás, que eso también creo que es otro de los grandes aprendizajes de este año. No dejarse llevar por el desánimo y de repente darse cuenta de que las fuerzas las tenemos todos los días, para pintarnos un ojo, para poner de repente aquí el mono de trabajo en el suelo, ¿verdad? Porque significa algo y es necesario decirlo. Si alguien más quiere... Claro. El poemario, ¿no? El poemario, descubrirás el nombre de las cosas. Un detalle sobre eso, ¿no? Se me ha quedado grabado la palabra niño, tú serás. O sea, tú no eres un serás, ¿no? Entonces, ahí depositas toda la confianza, todas las ilusiones sobre el niño, y a veces no eres consciente de que ese niño ya es, y es lo que es. Exacto. Pero somos pura potencialidad, ¿eh? Lo que somos hoy, somos hoy. Pero el es el serás, ¿no? Me quedo con esa palabra. Genial. Pues, si nadie más quiere intervenir, aunque a mí me encantaría que lo hicierais todos, agradeceros la escucha y animaros a animar a los demás a que la poesía y la literatura salva y que la cultura es ante todo segura y el futuro más a salvo en el que vamos a poder estar. Que gracias.